El MOSFET. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Design Junior. Vamos con un segundo video sobre este transistor efecto de campo de metal óxido semiconductor. Les recuerdo que ya tenemos un video anterior donde analizamos las características importantes, la teoría de funcionamiento del MOSFET y además hicimos un ejemplo. Entonces, de este ejemplo nos preguntan cuál es la corriente que circula a través del LED si tenemos este conexionado de circuito. Ya vimos que para este modelo de MOSFET, tal como en el video anterior, los 4.5 voltios son suficientes para que el voltaje gate source, en este caso el voltaje de la puerta fuente, en el umbral, el voltaje de umbral, sea suficiente para poder activar el dispositivo, cerrarlo. Entonces, obviamente cuando están los 0 voltios, acá se encuentra en corte, entonces el circuito, el dispositivo se encuentra abierto, pero lo que sucede cuando el BGS llega al umbral, que son 4.5, entonces el dispositivo se va a encontrar cerrado. Y lo que encontraré será algo así, un elemento aquí cerrado. Ya vimos que en la zona óhmica lo que sucede es que el dispositivo se comporta como una resistencia, pero es una resistencia muy pequeña, alrededor de entre los 6 ohms andará. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos únicamente este lazo, entonces yo puedo aquí encontrar la corriente como es un circuito en serie que circula a través del LED. Voy a ponerle I sub LED. Entonces vamos a poner aquí, si la corriente a través del LED, ¿a qué va a responder? ¿Qué punto de voltaje tenemos aquí? Tenemos 20 voltios, entonces serían 20 voltios menos una caída de voltaje de esta resistencia, que es la que está del LED con respecto a tierra. Y para términos prácticos, casi siempre se emplea que el voltaje entre un LED está entre 1.5 en caída y 2.5. Entonces lo podemos generalizar a 2 voltios, que nos provoca como caída nuestro dispositivo LED. Entonces, 2 voltios con respecto a tierra sería 20 menos este punto de voltaje que vale 2 voltios con respecto a tierra. Entonces, acá vamos a poner 2 voltios dividido entre 1 kilo ohm. Ahí está. Entonces sería aquí, me da 18 voltios dividido entre 1 kilo ohm. Entonces, si nos damos cuenta aquí, pues no hay cosa más compleja. La corriente por el LED que circula sería de 18 miliamperios aproximadamente. Ahora, ¿el LED se va a encender? Sí, porque recordemos que la corriente para que encienda el LED está entre los 16 y los 25 miliamperios. Entonces, sin ningún problema, el LED tendrá que encender. De esta manera, tenemos aquí nuestro circuito. Ahora, vamos a analizar otro circuito donde se tendrá otra situación. Ahora nos presentan el siguiente ejercicio donde nos preguntan qué sucede si una corriente de 30 miliamperios o más cierra los contactos del relé que está aquí. Nos damos cuenta que el circuito de relé, la parte de potencia está aislada de la baja potencia gracias a la activación de este MOSFET que tenemos aquí. Y tenemos aquí que la bobina del relé tiene una reactancia inductiva, en este caso la reactancia inductiva se mide en ohms, es decir, es la resistencia de toda la bobina. La bobina tiene una resistencia total de 500 ohms, activado de esta manera. Entonces vamos a ver cuáles son los datos de este dispositivo. De hecho es el BN2406L. Los datos son importantes para identificar cuánto es lo que es el voltaje de la compuerta con respecto a la fuente y algunos otros datos como la resistencia ómnica, etc. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué datos interesantes nos arroja el dispositivo? Si nos vamos a hojas de característica, nos muestra un voltaje de gate source en estado de encendido de 2.5 voltios. Entonces esto coincide con la señal rectangular que tenemos para la activación. De aquí tenemos que la corriente de drenador también en estado encendido es de 100 miliamperios. Entonces vamos a dejarlo así. Y nos presenta que con estas características el dispositivo va a presentar una resistencia. Y sabemos que aquí es la resistencia de drenador source, es decir, el dispositivo se transforma en una resistencia de aproximadamente 10 ohms. Resistencia baja. Ahí está. Entonces vamos a tomar estos datos y a relacionarlos con lo que nos está pidiendo el circuito. Entonces, los 2.5 son suficientes para activar el dispositivo, entonces cuando tenga yo los 2.5, el dispositivo se va a cerrar. Es decir, va a estar prácticamente en corto. Con esto en corto, yo puedo calcular
sabemos que si lo ponemos en corto, nosotros podemos calcular exactamente cuánto vale la corriente de drenador en estado de saturación. Lo único que hacemos es poner el dispositivo en corto y calculamos nuestra corriente. Vamos a ponerla aquí. Entonces vamos a poner I de drenador en saturación. Sería 24 voltios que tenemos sobre la resistencia del circuito. En este lazo nada más tenemos 500 ohms. Ahí está. Al hacer esto nos da de 48 miliamperios. Ahí está. Esto quiere decir que por el dispositivo de la bobina van a circular aproximadamente 48 miliamperios. Listo. Ahora, nos damos cuenta que este valor de corriente está muy por debajo de la corriente de drenador. Aquí está, veamos. Esta es la corriente. Entonces, cuando está por debajo, recordemos que el dispositivo se comporta como una resistencia. Está en la zona óhmica y en dicha zona óhmica el elemento lo vamos a sustituir por una resistencia. Su resistencia va a ser la que nos dice nuestras características, 10 ohms. Ahí está. Y entonces, si nosotros calculamos, vamos a estar, la corriente realmente va a ser un poco inferior a los 48 miliamperios, ligeramente inferior, dada la pequeña resistencia que ya se introdujo. Ahora entonces, esto de aquí, al momento de generarse los 48 miliamperios, son suficientes para poder dar la energía suficiente de magnetización hacia el relé y el relé entonces se va a cerrar. En este caso, nuestro relé aquí se va a comportar, se va a cerrar el circuito, los contactos de los platinos se cierran y entonces tengo 120 que energizan esta carga de 15 ohms. ¿Cuánto sería la corriente a través que estamos controlando? La corriente en máxima potencia. Si hacemos 120, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a ponerle aquí corriente de potencia, corriente de salida, nada más llamada como I. Sería los 120 voltios sobre los 15 ohms. Entonces, esto nos daría una estimación de aproximadamente 8 amperios. Y ahí nos damos cuenta la diferencia y la ventaja de usar estos dispositivos para el control de cargas mayores. Es decir, mientras que los 2.5 voltios me sirven para activar los 120 voltios, vean, los 48 miliamperios me ayudan a controlar los 8 amperios que tengo en el lado de la potencia. De esta manera vemos que el circuito del relé nos aísla perfectamente la parte de la baja potencia con respecto a la alta potencia.